¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy estamos con un invitado muy especial, Ricardo Pascoe, quien fue embajador de México en Cuba y también es integrante del movimiento Sí por México. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Con mucho gusto. Gracias. Bueno, vimos que escribiste una columna muy fuerte, muy interesante en el Heraldo de México, en donde relacionas al gobierno federal, más especialmente al presidente López Obrador, con el narcotráfico de alguna manera, viendo que pudiera estar habiendo un acuerdo entre el gobierno y el narcotráfico para diferentes fines, entre algunos de esos fines para cuestiones electorales, para ganar elecciones, lo cual lo planteas como un nuevo nivel de la relación entre los gobiernos y el narcotráfico, que no se había dado esto en México, ¿no? Pero ¿consideras de entrada que López Obrador tiene acuerdos con cárteles de la droga? Y si es así, ¿con cuáles cárteles serían estos acuerdos y cuáles serían los objetivos? Bueno, primero, como antecedente, Raúl, tendría que decir, especialmente para el público internacional, que el hecho de que un gobierno mexicano tenga relación con el narcotráfico no es algo nuevo. De hecho, hay confirmaciones muy importantes de los aparatos de inteligencia de varios países del mundo, incluyendo la inteligencia española, en el sentido de que desde hace décadas los diversos gobiernos mexicanos han tenido algún nivel de pacto o de relación con el narcotráfico. Que se daba en gran medida en dos niveles. Uno, en el nivel del gobierno tratando de controlar el fenómeno, de que no fuera muy visto, de que no operara ante el ojo público, que fuera lo más discreto posible. Y por el otro lado, hay que decirlo, hubo dinero que transitaba desde las arcas del narcotráfico hacia las cuentas personales de diversos funcionarios, especialmente de quienes estuvieron en el área de seguridad y de inteligencia de México. Entonces, este diálogo se ha dado y es algo que nadie ha negado, nadie ha confirmado tampoco, pero ya los relatos nos hablan de ello. Sin embargo, lo que destaco en mi artículo es de que nunca se había dado tan públicamente la relación entre un presidente mexicano y el narcotráfico. Y esto tiene que ver en mucho con el estilo de gobernar del López Obrador. Él es, como ya nos hemos acostumbrado los mexicanos, un gobernante cuyo afán de dirigir todo él personalmente y de que nadie tenga ni voz propia, ni batuta específica, ni siquiera los altos funcionarios de su gobierno, refleja la manera en que él ha decidido gobernar. Él decide todo. Él es el mandamás que decide hasta decisiones más pequeñas, incluso revirtiendo decisiones que hayan tomado funcionarios del gabinete y después públicamente desmintiéndolos. Y hay muchos casos de esto. Entonces, esto corresponde a su estilo personal de gobernar, que es él hace todo, él pacta todo, él acuerda todo. Entonces, no nos puede sorprender en realidad de que al mismo tiempo, con una gran imprudencia, creo yo, él ha decidido incluso ser el interlocutor directo con el crimen organizado en México y específicamente el narcotráfico para tomar las decisiones que él considera pertinentes. Por esta razón,
es que hemos visto que ha viajado insólitamente varias veces a Badiraguato, que es pues la cuna del cártel de Sinaloa, la casa del Chapo Guzmán y actualmente incluso la casa de la mamá del Chapo Guzmán, que es a quien saludó públicamente en una de esas visitas y después pasó a una comida con varios miembros del cártel ahí en una especie de barbacoa que hicieron en ese lugar. Pero ha ido varias veces y va para acordar él concretamente los términos de cómo se van a conducir. Y yo creo que la última visita que hizo, que fue antes de las últimas elecciones en junio aquí en México, él estuvo por allá en el mes de mayo, fue precisamente para acordar los términos de la participación de los cárteles en el apoyo a su partido para que ganara gobernaturas y diputaciones en los estados donde él creía que su partido no tenía suficiente estructura. Entonces vemos, por ejemplo, que toda la victoria de Morena en las gobernaturas en las elecciones de junio tenía que ver, yo postulo, con el hecho de que los cárteles y especialmente el cártel de Sinaloa pactó para ayudar o a mover votos o a intimidar votos o francamente a disuadir la votación en distintas zonas dependiendo de las condiciones. Y hay muchos reportes periodísticos de esto, o sea, no me metí en todos los detalles en mi artículo, pero los reportes periodísticos y incluso de aparatos de inteligencia internacionales y nacionales han dado cuenta de la manera en que se movieron las elecciones. Simplemente los dos ejemplos, el de Sinaloa, donde los miembros de los cárteles secuestraron a todos los operadores políticos de los partidos de oposición un día antes de las elecciones para que no pudieran mover sus votos y los tuvieron secuestrados y amenazados hasta un día después de las elecciones. Y esto se ha reportado, se ha confirmado y nadie lo ha desmentido. Y en el caso de Michoacán, por ejemplo, la oposición que ganó la mayoría de los municipios, la mayoría de las diputaciones federales, la mayoría de las diputaciones locales, sin embargo, sorpresivamente pierde la gobernatura porque en 2 distritos intimidaron a los votantes, robaron las urnas, quemaron las casillas, cambiaron los resultados para que ganara el gobernador. Entonces, aquí es donde uno ve la manera en que opera en concreto y de una manera bastante sofisticada y quirúrgica un acuerdo entre el partido en el poder y el narcotráfico para ganar lo que al narcotráfico le interesaba, que era ganar gobernaturas. Y esto es interesante distinguir, Raúl. Al narcotráfico le interesaba ganar gobernaturas porque quiere tener control territorial. En realidad no se empeñó en ayudar a Morena a ganar diputaciones y por eso retrocedió de manera tan importante Morena en la Cámara de Diputados y perdió la mayoría calificada, precisamente porque en realidad al narcotráfico no le interesaba eso, le interesaba ganar territorios, porque eso es parte de su negocio. Y entonces vemos un desbalance. Ganaron muchas gobernaturas,
pero retrocedieron en diputaciones federales. Y para tener una explicación dinámica de ese fenómeno, tenemos que entender cómo incidieron los factores, los poderes fácticos, como les dicen, en los distintos estados para que esto pudiera suceder. Entonces, A ver, creo que esto confirma en mucho ujú. la tesis de que hay una convivencia y una complicidad que amerita nuestro análisis, Raúl. Claro. Ahora, digo, sin poner en duda tus hipótesis, pero sé que algunos detractores de estas versiones van a decir, bueno, está muy bien, se ha publicado mucho eso y efectivamente vimos un video donde López Obrador saluda a la madre del Chapo Guzmán en Badiraguato, un encuentro que evidentemente no parece casual, sino algo programado, en fin, que no tendría por qué darse realmente, pero ¿es esto una prueba suficiente de que pudiera haber un acuerdo entre la presidencia de la República y grupos del narcotráfico, el haber saludado a la señora? ¿O qué pruebas concretas podríamos adelantar para tener algo más concreto? Bueno, lo que en primer lugar, lo que creo es que si la estrategia de seguridad nacional, no de seguridad pública, de seguridad nacional, es combatir al crimen organizado y especialmente al narcotráfico, que está tomando grandes franjas del país con una cierta complicidad no abierta, pero de facto de las Fuerzas Armadas, porque tienen la instrucción presidencial, y esto lo han dicho comandantes militares en todos los tonos, tienen la instrucción de no enfrentarse al crimen, al narcotráfico en el país. Yo creo que no hay manera de no concluir que hay un acuerdo, un modus operandi que permite que avance el crimen organizado, como ha avanzado en el país en este sexenio, en su ocupación territorial y en la ganancia que estamos viendo cuando en los estados donde gana Morena se ha incrementado de una manera extraordinaria la violencia porque han entrado los cárteles ganadores para desplazar a aquellos que no aparentemente tienen un buen acuerdo con el gobierno federal. Entonces, la guerra y la violencia que estamos viviendo, que es, bueno, para las personas que no viven en México, tendrán que entender que mueren más personas en México que en Siria, donde hay una guerra civil cruenta, terrible, que ha provocado millones de desplazados de sirios hacia distintos puntos del mundo. Entonces, la prevalencia de esta violencia en nuestro país es producto justamente de que hay una guerra violentísima que se da principalmente entre cárteles, pero también entre cárteles y fuerzas de seguridad cuando éstas deciden defenderse de los embates del crimen organizado, a pesar de tener una instrucción, al parecer explícita del presidente de la República, de no ir a la casa de los casa con Z de los miembros de los cárteles. Entonces, la idea de que podríamos ir a pruebas más fehacientes y una conversación grabada específica entre el presidente de la República o sus representantes y los cárteles, pues no necesariamente se tiene que tener para ver claramente los efectos
de lo que son las modalidades de actuación que están acrecentándose diariamente en el país y que por lo tanto nos hablan muy claramente de una disposición del gobierno a un pacto. Por no mencionar incluso el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, ordenado personalmente por el presidente cuando lo tenían detenido y estaban a punto de llevarlo al aeropuerto de Culiacán para extraditarlo a Estados Unidos en caliente. Y el presidente evitó eso, ordenando que se le liberara al hijo del Chapo Guzmán, bajo el argumento de que si no lo hacían, iba a haber una guerra civil, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad iba a afectar la población civil de Culiacán. Bueno, ese es, digo, desde cualquier punto de vista es evidente que es simplemente un argumento funcional a la justificación de liberar a un dirigente del narcotráfico muy importante en nuestro país y que es artífice de múltiples asesinatos y actos de violencia en México. Entonces, yo lo que siento es de que si alguien me pide como prueba una grabación de Andrés Manuel hablando con el narcotráfico, con alguien específicamente, o incluso con el Chapo o con algún dirigente importante del crimen organizado, pues posiblemente tengan esas grabaciones los instrumentos de inteligencia del Estado mexicano o de los aparatos de inteligencia de otros países, que francamente no lo dudo, pero independientemente de eso, yo no los tengo, pero lo que tengo son pruebas, digamos, fehacientes de la realidad de que la situación solamente puede explicarse a partir de un entendimiento y de un entendimiento que permite al crimen organizado avanzar en sus propósitos. Y ahora, y esto es lo que yo postulo en el artículo, ahora con una adición gravísima que hace el observador, que es legitimar su intervención en las elecciones, es decir, en la política, y en convertirse ahora sí en actores legitimados gobernando territorios particulares del país que le conviene a sus intereses territoriales de mover su mercancía de punto A a punto B en México para efectos del trasiego de narcotráficos, de narcóticos. Entonces, Ricardo, esto de alguna yo manera, creo que es evidente. perdón, de alguna manera parecemos haber vivido ya este guión en Venezuela, donde pues hay acusaciones muy firmes del que llaman cártel de los soles, ¿no? De apoyo entre el narcotráfico, grupos de Sí, narcotráfico sí. y los gobernantes. Parece que, digamos, las izquierdas bolivarianas o las izquierdas del socialismo blando en América Latina podrían estar operando con un mismo esquema. Parece que es el caso de México. Eh, yo creo que una franja de la izquierda más radical de Morena parece estar convencida de que esa ruta es viable. Creo que actúan con una enorme ingenuidad, pensando que ellos o que Andrés Manuel va a controlar esa circunstancia y que en última instancia es como el interruptor
de la luz, lo pueden prender o apagar cuando ellos quieran. Y la tragedia va a ser cuando descubren que no es así, que una vez que metiste al lobo a la casa, no se va a salir. Y ya metieron el lobo a la casa. Y esta es la tragedia que va a vivir México en los próximos meses y años, de que ya metieron el lobo a la casa y va a ser dificilísimo para nosotros remediar esta situación porque es de una enorme gravedad que hayan permitido y legitimado que los cárteles puedan decidir vía el robo de urnas, vía la intimidación, vía el secuestro, incluso de operadores políticos, etcétera, etcétera, que puedan ellos decidir qué partido gana las elecciones. Y esto es un retroceso en la democracia. Si de por sí estamos viviendo un retroceso en la institucionalidad democrática en México, el haber incluido al crimen organizado y al narcotráfico específicamente en la operación partidista el día de las elecciones, por no decir que antes, porque acuérdate también, Raúl, de la enorme cantidad de candidatos que fueron o asesinados o intimidados y por lo tanto renunciaron antes de las elecciones. O sea, hubo una primera poda antes de las elecciones y la segunda poda fue el día de las elecciones. Y esto les da al narcotráfico un enorme poder que no tenían antes de control territorial. O sea, lo de Zacatecas es porque hubo un acuerdo y ahora están exigiendo que se cumpla el acuerdo, y cumplir el acuerdo es tomar por asalto sus territorios a sangre y fuego y que el gobierno no meta las manos. Entonces, esto es de una manera extraordinariamente grave, no solamente por lo que está sucediendo hoy, sino porque lo que augura para el futuro en México, especialmente la posibilidad de que vayamos con cierta rapidez caminando hacia la situación de un Estado fallido en México. Sí. Hablas de soberanismo y nacionalismo como si estos conceptos se pudieran aplicar para que nadie en el exterior se pueda meter en la política de México y aquí pudieran justamente hacer esto que estás describiendo, e integrarse al narco en decisiones políticas, electorales. El propio presidente ha dicho que de alguna forma el narcotráfico pues también es pueblo, entonces tal vez con este razonamiento no habría ningún problema en darle un lugar, en concederle un espacio, dado que son fuerzas fácticas, ¿no? ¿Sería tu punto de vista eso? Bueno, yo lo que creo es que hay detrás de eso incluso una conceptualización económica más compleja. Es la idea de que el narcotráfico en tanto economía, olvidémonos del tema de la violencia y de la imposición y el crimen y las armas, el narcotráfico en tanto economía puede ser concebida como parte de la estructura económica legítima de México y que incluso en la tesis de la soberanía nacional podemos entender al narcotráfico como parte legítima de la economía soberana de México. Es decir, una estructura económica que desde el punto de vista del razonamiento económico, el gobierno pensaría que hay que defender la existencia misma de esa economía que genera empleos, que genera recursos, que genera economía, movimiento en diversos sentidos, en diversos sectores de la economía, e incluso tiene un efecto hacia
la industria de la construcción, hacia la industria, otras industrias agropecuarias, etcétera, y que por lo tanto el Estado mexicano debiera defender la existencia misma de esa economía y que la noción de soberanía nacional entonces se tuerce para ser una justificación de esta forma económica de producción sectorial. Entonces, yo lo que veo es que en algún sector del propio ámbito económico de pensamiento de este gobierno es la idea de fusionar la noción de la defensa de la soberanía y el nacionalismo con la pervivencia de la economía narcótica como parte de, entre comillas, nuestra soberanía, cierre de comillas. Muy bien, pues no sé si gustas agregar algo más. No, simplemente la conclusión es de que desde mi punto de vista, el haber incluido al narcotráfico ya en la estructura política de toma de decisiones es el mayor error histórico que está cometiendo este gobierno. Y eso que estoy convencido que está cometiendo muchos errores, pero creo que este es el error mayor y va a ser dificilísimo porque lo va a dejar como legado a las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. Va a ser dificilísimo salir y sacar de encima este legado de la fusión de narcotráfico con política es el error histórico mayor del gobierno de López Obrador. Muchísimas gracias, Ricardo. Con mucho gusto.